Él entró al restaurante y se congeló al ver a su exesposa, embarazada, sirviendo mesas. Hoy voy a contarte algo que podría cambiar tu forma de ver la vida. Antes de seguir, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ninguna de nuestras historias que tocan el corazón y llegan al alma. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber de ti. Era una tarde gris, y en una pequeña calle olvidada por el tiempo, la puerta de un bistró se abrió con un leve chirrido. Un hombre entró, cubierto con un abrigo oscuro que contrastaba con la sencillez del lugar. Sus pasos resonaron sobre el suelo de madera mientras miraba alrededor. El aroma a pan recién horneado y café llenaba el aire. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron. Al otro lado del salón, una mujer con un delantal desgastado sostenía una bandeja y apoyaba suavemente una mano sobre su vientre abultado. Su sonrisa era amable, pero detrás de ella se adivinaba un cansancio profundo. El hombre la observó como si hubiera visto un fantasma. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. El murmullo del lugar se convirtió en un ruido lejano, y por un instante todo dejó de existir, excepto ella. No podía creerlo. Allí estaba, frente a él, embarazada, y trabajando como mesera. Sintió un nudo en la garganta. Sus miradas se cruzaron por un segundo, pero ella siguió su camino sin mostrar reacción. Él se sentó en una mesa, incapaz de apartar los ojos de ella. La recordaba diferente, joven, llena de sueños, con una risa que podía iluminar cualquier habitación. Ahora la veía más fuerte, pero también marcada por algo que no podía descifrar. Un recuerdo lo golpeó. Años atrás, bajo una lluvia fina, corrían juntos tomados de la mano, riendo como si el mundo les perteneciera. Después, maletas en la puerta, un billete de avión en su mano y una promesa en sus labios. Él había dicho que debía irse para perseguir un futuro mejor. Ella, con los ojos llenos de amor, le pidió que prometiera volver. Pero los años y la ambición lo alejaron más de lo que imaginaba. La voz de ella lo devolvió al presente. Le preguntó con cortesía qué quería ordenar. Él dudó, sin saber si hablar o quedarse en silencio, y finalmente respondió que le trajera lo que ella recomendara. Ella asintió y se alejó. Él la siguió con la mirada, sintiendo que cada paso de ella le pesaba en el pecho. Cuando volvió con el plato, él pronunció su nombre en un susurro, Ana. Ella se detuvo un instante, sorprendida, pero se recompuso enseguida. Le preguntó si necesitaba algo más, con un tono firme pero sin mirarlo directamente. Él bajó la vista, incapaz de sostenerla. Entonces, la puerta del bistró se abrió bruscamente y un hombre mayor entró refunfuñando. Se dirigió a ella con un tono áspero, diciéndole que no quería verla de pie y que fuera a descansar, acusándola de irresponsable. Ella soportó la humillación sin responder. El hombre que la observaba sintió una punzada de rabia mezclada con culpa. Durante años había creído que el dinero le daba todo el poder, pero ahora entendía que no tenía control sobre lo que realmente importaba. Ella volvió a pasar cerca de su mesa. Él la detuvo con la voz baja y le pidió que hablaran después. Ella respondió que no había mucho que decir y que estaba trabajando. Él asintió, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo pequeño, derrotado y sin saber si tendría una segunda oportunidad para decir lo que nunca dijo. El hombre se quedó sentado, mirando el plato frente a él sin siquiera probarlo. Sus pensamientos viajaban sin control, entre el pasado y el presente, como si cada segundo en ese lugar le pesara más. Escuchaba su risa de años atrás, veía sus ojos llenos de luz, y al mismo tiempo veía a esa mujer embarazada, cansada, soportando humillaciones de un desconocido. Se llevó una mano al rostro y suspiró. ¿Cuándo exactamente había perdido el rumbo? Durante años había vivido en hoteles lujosos, viajado en aviones privados y cerrado negocios millonarios. Pero ahora, sentado en aquella mesa, sentía que nada de eso valía la pena. Ana pasó nuevamente cerca, atendiendo a otra mesa, y aunque fingía no mirarlo, sus manos temblaban ligeramente. Había algo en su mirada, un rastro de dolor y orgullo al mismo tiempo, que lo desarmaba. No era la mujer rota que él había imaginado encontrar. Era alguien que había aprendido a mantenerse de pie a pesar de todo. Un recuerdo más volvió sin permiso. El día en que se marchó. Ella lo abrazó tan fuerte que por un momento pensó que no sería capaz de separarse. Le dijo que lo amaba, que lo esperaría, que lo único que quería era que él no se olvidara de quién era realmente. Pero en la ciudad grande, entre contratos y fiestas, esas palabras se fueron apagando. Y, con el tiempo,
Dejó de responder a sus cartas. Una risa masculina lo sacó de sus pensamientos. En la mesa junto a la suya, un joven de unos 30 años la miraba con descaro. Le preguntó en voz alta si el bebé era suyo o si no tenía idea de quién era el padre. Varios clientes rieron. Ana fingió no escucharlo, pero el hombre en la mesa sintió como la rabia le quemaba por dentro. Se inclinó hacia adelante, miró al joven directamente y le dijo con voz baja, pero firme, que midiera sus palabras. El joven sonrió con burla, preguntándole si acaso él era el padre para defenderla así. Ana intervino rápidamente, diciendo que no valía la pena discutir y alejándose con prisa hacia la cocina. Él la siguió con la mirada hasta que desapareció detrás de la puerta. Por un instante pensó en levantarse y marcharse, pero algo dentro de él no se lo permitió. Tenía demasiadas preguntas y demasiada culpa acumulada. Necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad lo destruyera. El murmullo del local volvió a llenarlo todo. El sonido de la vajilla, las conversaciones, el aroma del café, pero él estaba en otro lugar, en otro tiempo, en un punto de su vida donde las decisiones tenían peso real. Y ahora, el destino le estaba dando la oportunidad, o el castigo, de enfrentar aquello que había dejado atrás. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y Ana salió con una bandeja. No miró hacia él, pero al pasar cerca dejó caer, de forma casi imperceptible, un pequeño papel doblado junto a su plato. Su corazón dio un salto. Lo abrió con cuidado. Solo había una frase escrita, después del cierre, en la puerta trasera. Su respiración se aceleró. Después de tantos años de silencio, ella estaba dispuesta a escucharlo, pero algo en esa frase le decía que lo que iba a escuchar no sería fácil de soportar. El resto de la tarde se le hizo eterno. Cada minuto que pasaba, su ansiedad crecía. Fingía comer mientras observaba de reojo cada movimiento de Ana. Ella atendía mesas, sonreía a algunos clientes, ignoraba a otros, y en ocasiones parecía luchar contra el dolor en la espalda o el peso del embarazo. Nunca más volvió a mirarlo directamente. El reloj del local marcaba las 9 de la noche cuando el último cliente se marchó. Él permaneció sentado, jugando con la servilleta entre sus dedos, escuchando el ruido de la cocina mientras los empleados limpiaban. Finalmente, el encargado apagó las luces del salón y le indicó que debía salir. Él asintió, pagó la cuenta con un billete que dejó sobre la mesa y salió por la puerta principal, caminando despacio hacia la esquina para esperar. El aire nocturno era frío y húmedo. Las calles estaban casi vacías, iluminadas apenas por farolas viejas que parpadeaban. Escuchaba el sonido distante de un televisor en alguna ventana y el chirrido de un portón al cerrarse. Miró hacia la parte trasera del bistró y vio una luz tenue filtrándose por una puerta entreabierta. Se acercó con cautela, sintiendo como su corazón latía en el cuello. Al llegar, vio a Ana de espaldas, quitándose el delantal y doblándolo con cuidado. Se quedó inmóvil, observándola por unos segundos, como si el simple hecho de verla en silencio fuera un privilegio que no merecía. Ella habló sin girarse. No tienes que estar aquí. Él tragó saliva. Tú me diste la dirección. Pensé que querías hablar. Ana dejó el delantal sobre una caja y se volvió hacia él. Sus ojos estaban serenos, pero fríos. No confundas mis intenciones. No estoy aquí para revivir el pasado. Solo quiero decirte algo que quizás te cierre la puerta para siempre. Él sintió que el aire le faltaba, pero mantuvo la calma. Dímelo. Ana respiró hondo. Este hijo no es tuyo. La frase cayó como un golpe seco. Él bajó la mirada, como si intentara procesar cada palabra. Ya, lo imaginaba, respondió con un hilo de voz. Pero, ¿por qué me lo dices así? Ana lo observó en silencio, como si evaluara si valía la pena seguir hablando. Porque necesito que entiendas que no tienes lugar aquí. Te fuiste. No estuviste. Y ahora, aunque quisieras, no puedes arreglarlo con dinero o disculpas. Él dio un paso hacia ella, con la voz cargada de culpa. No vine a ofrecerte dinero. Vine porque, cuando te vi, me di cuenta de que todavía me importas. Ana esbozó una sonrisa amarga. Las personas no vuelven porque les importas. Vuelven porque el pasado empieza a dolerles más que su presente. El silencio entre los dos se volvió insoportable. Ella recogió una bolsa con pan duro, como para llevarlo a casa, y caminó hacia la calle. Él la siguió sin saber qué decir. Al llegar a la esquina, Ana se detuvo y lo miró una última vez. Si realmente quieres saber todo, tendrás que merecerlo. Y eso no se logra en un día. Dicho esto,
Se alejó, dejándolo con más preguntas que respuestas. Él quedó allí, con las manos en los bolsillos y el peso de sus errores apretándole el pecho, sin saber que lo que estaba por descubrir no solo pondría en duda su pasado con ella, sino su propia vida entera. No pudo dormir esa noche. Se quedó en la habitación del hotel, sentado junto a la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. La frase de Ana se repetía en su cabeza una y otra vez. Si realmente quieres saber todo, tendrás que merecerlo. No sabía si era un reto, una advertencia o una oportunidad. A la mañana siguiente, en lugar de tomar el primer tren de regreso a su mundo de lujo, decidió quedarse. Caminó sin rumbo por las calles de su ciudad natal, redescubriendo lugares que había olvidado. La plaza donde solían sentarse a comer helado, la librería donde ella pasaba horas, el viejo puente que cruzaban de la mano. Todo estaba ahí, intacto, pero con un peso nuevo, como si cada rincón guardara un reproche silencioso. Pasó frente al bistró. No entró. Se limitó a quedarse en la acera de enfrente, observando a través de la ventana. Ana atendía como siempre, sin notar su presencia, o tal vez fingiendo no verlo. En un momento, desapareció hacia la cocina y reapareció con un niño de unos 7 años que corría hacia la puerta, riendo. El corazón le dio un vuelco. El niño no podía ser su hijo, pero había algo en su forma de sonreír que le resultaba extrañamente familiar. Se apoyó contra la pared, intentando ordenar sus pensamientos. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de él. «No deberías quedarte ahí como un ladrón», dijo un hombre mayor, con un cigarro en la mano. Se giró y lo reconoció al instante. Don Ernesto, el antiguo dueño de la tienda de la esquina, un hombre que siempre estaba al tanto de todo lo que pasaba en el barrio. «Solo estoy mirando», respondió él, incómodo. «Sí, mirando lo que perdiste», replicó Ernesto con un tono cortante. Ana no necesita fantasmas del pasado rondando su puerta. Él quiso preguntar más, pero el viejo dio una calada y se alejó, dejándolo con una sensación amarga. Sin embargo, esas palabras encendieron algo en él, la certeza de que Ana no le estaba contando toda la verdad. Esa misma tarde, esperó a que el bistró cerrara. Desde la esquina, vio cómo Ana salía con el niño y caminaba hacia una calle lateral. Decidió seguirlos a distancia. Ella llevaba una bolsa con pan y unas frutas. El niño saltaba sobre las grietas de la acera, jugando. Llegaron a un edificio pequeño y algo deteriorado. Ana sacó unas llaves y entraron. Se quedó observando el lugar durante varios minutos, hasta que una voz femenina lo sorprendió a su lado. «¿Buscas a Ana?», preguntó una joven de cabello rizado que salía del edificio contiguo. Él dudó antes de responder. «Sí, soy un viejo amigo». La joven lo miró de arriba abajo y sonrió con ironía. «Viejo amigo, seguro. Pues si de verdad lo eres, prepárate. Ella no te va a poner las cosas fáciles, y lo que vas a descubrir, tampoco». Dicho esto, se marchó, dejándolo helado. No sabía cómo, pero sentía que esa desconocida sabía más de lo que decía. Y aunque algo dentro de él le advertía que dejara todo atrás, su instinto le gritaba que acababa de entrar en un laberinto del que ya no podría salir. Esa noche volvió al hotel con la cabeza llena de preguntas y la certeza de que había algo mucho más grande detrás de la vida de Ana. No podía dejar de pensar en el niño, en su sonrisa, en la forma en que Ana lo miraba, con un amor tan puro que dolía. Intentó convencerse de que no tenía derecho a involucrarse, pero algo lo impulsaba a seguir. A la mañana siguiente, regresó a la calle del edificio donde ella vivía. Esta vez no se ocultó tanto. Se sentó en un banco frente a la entrada, con un café en la mano, fingiendo leer el periódico. Después de unos minutos, la puerta se abrió y vio salir al niño solo, con una mochila pequeña. Cruzó la calle con paso rápido y decidido, pero antes de alcanzarlo, una voz detrás lo detuvo. «Ni se te ocurra hablarle». Era la misma joven de cabello rizado que había visto la noche anterior. Esta vez lo miraba con desconfianza. «¿Quién eres tú para decidir eso?», preguntó él, irritado. Ella cruzó los brazos. «Soy alguien que sí ha estado aquí todos estos años». «¿Tú dónde estabas cuando ella lo necesitaba?». Él no respondió. No tenía cómo defenderse. La joven se acercó un paso más y bajó la voz. «Ese niño ha pasado por cosas que ni te imaginas. Si crees que puedes aparecer de la nada y meter las manos en su vida, estás equivocado». Él frunció el ceño. «Solo quiero entender». La joven soltó una risa seca. «Entender. Eso suena fácil. Pero cuando lo hagas, puede que no te guste lo que descubras». Sin decir más,
Lo dejó plantado y se alejó. Él la siguió con la mirada, sintiendo que cada palabra suya tenía un peso extraño, como si le estuviera advirtiendo que se mantuviera alejado por su propio bien. El resto del día lo pasó dando vueltas por el barrio. Al caer la tarde, decidió acercarse al bistró, aunque no planeaba entrar. Desde afuera, observó a través de la ventana cómo Ana trabajaba sin descanso. En un momento, un hombre corpulento y con gesto arrogante se acercó a la barra. Ana le sirvió un café y él, en lugar de pagar, tomó su mano con fuerza y le dijo algo al oído. Ella intentó apartarse, pero él se inclinó más, sonriendo con burla. El corazón de él se aceleró. Abrió la puerta de golpe y entró, llamando la atención de todos. «Suéltala», dijo con voz grave. El hombre corpulento lo miró de arriba a abajo y sonrió con desprecio. «¿Y tú quién eres? ¿El héroe del día?» Ana lo miró con una mezcla de sorpresa y enojo. «No te metas», le dijo en voz baja. Pero él ya había dado un paso al frente. «Te lo diré una vez más, suéltala». El corpulento rió y soltó su mano, levantándose con lentitud. «Cuidado, amigo, en este barrio, los curiosos acaban mal». El ambiente en el bistró se volvió tenso. El hombre se marchó, pero su mirada dejó claro que aquello no había terminado. Ana, sin agradecerle, le pidió que saliera. «No necesito que vengas a arreglar mi vida», le dijo con frialdad. Él sintió la humillación clavarse como un cuchillo, pero también supo que ese incidente le acababa de mostrar algo importante. Ana no estaba simplemente sobreviviendo, estaba bajo una amenaza constante. Y si él quería merecer la verdad, tendría que enfrentar mucho más que su pasado. Esa noche, en la soledad de su habitación de hotel, no podía dejar de ver en su mente la imagen de aquel hombre corpulento sujetando la mano de Ana. Había algo en su mirada, en esa sonrisa arrogante, que le resultaba inquietantemente familiar. No era solo un cliente entrometido, lo había sentido en el ambiente. Ese hombre tenía poder en ese barrio, y no del tipo legal. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. A la mañana siguiente, volvió al bistró, pero no entró. Se quedó en la acera de enfrente, observando el movimiento. Pasadas las 11, el corpulento apareció otra vez, hablando con un par de hombres más jóvenes, vestidos con chaquetas de cuero. Se apoyaron en la pared, fumando y vigilando la calle como si les perteneciera. Cuando el corpulento se alejó hacia la esquina, él lo siguió a distancia. Lo vio entrar en un pequeño bar, de luces apagadas y ventanas cubiertas. Esperó unos minutos antes de acercarse. Desde afuera, pudo ver por una rendija que en el interior había varias mesas ocupadas por hombres jugando cartas, botellas de licor sobre la barra y un ambiente cargado de humo. El corpulento se sentó en una mesa del fondo y empezó a contar un fajo de billetes. Se dio cuenta de que aquello no era solo un bar. Era un punto de encuentro para negocios turbios. Algo le decía que Ana estaba relacionada, aunque fuera de manera indirecta, y que ese hombre ejercía algún tipo de control sobre ella. Por la tarde, cuando el bistró cerró por un rato antes del turno de la noche, la interceptó en la puerta. «Necesito hablar contigo». Ana suspiró, cansada. «No hay nada que hablar. Ese hombre, el que estuvo ayer. ¿Quién es?» Ella lo miró fijamente, como evaluando si debía decir algo. «No es asunto tuyo». «Claro que lo es y te está amenazando». Ana bajó la voz, mirando hacia los lados. «No lo entiendes. En este barrio, hay personas con las que es mejor no meterse. Y él es una de ellas». Él sintió un impulso de prometerle que la protegería, pero se contuvo. En cambio, dio un paso atrás y asintió. «Está bien, pero voy a averiguar quién es, con o sin tu ayuda». Ana lo miró con una mezcla de frustración y temor. «Si sigues metiéndote, vas a salir herido. Y yo, no quiero más sangre en mi vida». Antes de que él pudiera responder, ella cerró la puerta y volvió al interior. Esa última frase se le quedó grabada. «No quiero más sangre en mi vida». ¿Qué había querido decir con eso? Decidido a descubrirlo, regresó al bar al caer la noche. Esta vez entró y se sentó cerca de la barra, fingiendo ser un cliente más. El corpulento estaba en su mesa habitual, hablando con voz baja con un hombre mayor. No alcanzaba a oír las palabras, pero captó una frase que le heló la sangre. «Si no paga esta semana, la mujer y el niño se van a quedar sin casa». Sintió que el corazón le daba un vuelco. Ahora tenía claro que ese hombre no solo era una amenaza. Estaba directamente encima de Ana y del niño como un depredador, esperando el momento para aplastarlos. Y si no intervenía, era solo cuestión de tiempo para que lo hiciera.
Salió del bar con el estómago revuelto. Caminó rápido por las calles frías, intentando poner en orden sus pensamientos. No había dudas, ese hombre tenía a Ana acorralada. Pero lo que no entendía era por qué ella, tan fuerte y orgullosa, aceptaba vivir bajo esa amenaza. Algo tenía que estar ocultando. A la mañana siguiente, en lugar de ir directo al bistró, fue al edificio donde Ana vivía. Esperó en la acera, fingiendo revisar su teléfono. Cerca del mediodía, la joven de cabello rizado apareció de nuevo. Esta vez no lo miró con hostilidad, sino con cierta curiosidad. «Veo que no te has ido», comentó. «No pienso irme», respondió él, serio. «Necesito saber qué está pasando con Ana». La joven lo observó unos segundos antes de hablar. «No es tan simple. Ese hombre, al que viste en el bistró, no es solo un matón. Le prestó dinero a Ana hace un par de años, cuando todo se vino abajo para ella. Lo hizo con la condición de que trabajara en lugares donde él pudiera vigilarla. Desde entonces, vive pagando una deuda que nunca disminuye». Él frunció el ceño. «¿Y por qué nadie hace nada?». La joven se encogió de hombros. «Porque en este barrio, si te enfrentas a él, terminas desapareciendo. Y Ana tiene a ese niño. No puede arriesgarlo». Sintió un calor subirle por la garganta, una mezcla de rabia y culpa. «¿El niño es hijo de él?», preguntó con un hilo de voz. La joven negó lentamente. «No, pero si quieres saber de quién es, tendrás que preguntarle a ella. Aunque te advierto, la respuesta puede que no te guste». Antes de que pudiera decir algo más, la joven se alejó, dejándolo con un peso nuevo en el pecho. Esa frase resonaba como una advertencia peligrosa. Decidió ir al bistró. Entró justo en el momento en que Ana salía de la cocina con una bandeja. Lo miró de reojo, como si su presencia ya no fuera sorpresa, pero tampoco bienvenida. Se acercó a la barra y habló en voz baja. «Sé lo de la deuda». Ana se detuvo en seco. «No sabes nada. Sé que ese hombre te tiene atrapada, y que no puedes pagarle». Ella apretó los labios, intentando mantener la calma. «¿Y qué pretendes hacer?». «Salvarme». «No necesito un salvador». Él se inclinó hacia ella, con la voz firme. «No quiero salvarte. Quiero ayudarte a salir de esto, aunque me odies por el resto de tu vida». Ana sostuvo su mirada durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con un suspiro cansado, dijo: «Si realmente quieres ayudarme, tendrás que ensuciarte las manos». Esa frase quedó flotando en el aire. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, Ana dejó la bandeja sobre la barra y se alejó hacia la cocina. Él sabía que, fuera lo que fuera, estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría volver. Esa noche, el bistró estaba más silencioso de lo habitual. Los últimos clientes se marcharon temprano y el encargado cerró la puerta principal antes de lo normal. Ana limpiaba las mesas con movimientos mecánicos, sin mirarlo, como si estuviera esperando que él se cansara y se fuera. Pero él no se movió de la barra. Finalmente, cuando el salón quedó vacío, Ana se acercó, apoyó las manos sobre la madera y lo miró con seriedad. «Si vas a meterte en esto, tienes que entender que no hay vuelta atrás». Él asintió sin dudar. «Dímelo». Ana tomó aire, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara toneladas. «Ese hombre, el corpulento que viste, se llama Ramiro. Tiene negocios en todo el barrio, bares, casas de apuestas, préstamos ilegales. Cuando todo se derrumbó para mí, acepté su ayuda porque no tenía a quien más acudir. Pensé que sería temporal. No lo fue». Él frunció el ceño. «¿Cuánto le debes?». Ana soltó una risa amarga. «Oficialmente, 20,000. Pero con sus intereses y sus multas, la deuda ya es impagable. Es una cadena que él no quiere romper». «Entonces lo enfrentamos», dijo él sin titubear. Ana negó con la cabeza. «No entiendes, no es solo Ramiro. Hay gente detrás de él. Si caes en sus manos, no sales vivo». Él se acercó un poco más. «¿Qué quieres que haga?». Ana lo miró largo rato antes de responder. «Hay algo que le importa más que el dinero: información». Él guarda registros de todos sus tratos en un cuaderno negro que nunca suelta. Si ese cuaderno llegara a las manos correctas, Ramiro estaría acabado. Él comprendió enseguida. «¿Quieres que lo consiga?». «Quiero que lo robes», corrigió ella, con un tono firme. «Y que no te atrapen». Se quedó en silencio unos segundos, procesando el riesgo. «¿Dónde lo guarda?». Ana bajó la voz. «En su bar, el que está en la esquina de San Martín. Lo tiene siempre encima, salvo una noche a la semana, cuando se mete a la trastienda a jugar cartas hasta la madrugada».
Es entonces cuando lo deja en una caja de metal, detrás de la barra. Él sabía que aquello era peligroso, pero la determinación en los ojos de Ana lo empujaba a aceptar. Está bien, lo haré. Ana lo sujetó del brazo antes de que se alejara. Si lo haces, no lo hagas por mí. Hazlo por ese niño. Él merece crecer sin miedo. Esa última frase le golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Salió del bistró con el corazón acelerado, consciente de que la próxima vez que cruzara la puerta de ese bar, su vida podría cambiar para siempre. La noche del robo llegó más rápido de lo que imaginaba. Durante el día, recorrió la zona del bar de Ramiro, memorizando cada detalle. Las entradas, las salidas, los callejones cercanos y las cámaras de seguridad. Había aprendido a moverse con discreción en los negocios de lujo, pero nunca había hecho algo así, y la diferencia era abismal. Esta vez, no se trataba de impresionar a un socio, sino de jugarse el pellejo. Eran las 11:30 cuando llegó a la esquina de San Martín. El bar estaba iluminado con una luz amarillenta, y desde afuera podía escucharse la música baja y las risas ahogadas de los clientes. Esperó oculto en la sombra de un portal, observando. Tal como Ana le había dicho, Ramiro estaba en la trastienda, jugando cartas con otros 3 hombres. Desde su posición, podía verlo a través de un vidrio sucio, riéndose y golpeando la mesa cada vez que ganaba una mano. Aprovechando que el hombre de la barra se alejó para llevar botellas a otra mesa, cruzó la calle y empujó la puerta con cautela. El olor a alcohol rancio y humo le golpeó de inmediato. Caminó despacio hacia la barra, fingiendo ser un cliente más, y se inclinó como si buscara algo en el suelo. Ahí estaba, la caja de metal, medio oculta bajo una repisa. El corazón le latía en las sienes. Se agachó, abrió el pequeño candado con una ganzúa que había comprado esa misma tarde, y que apenas sabía usar, y, con manos temblorosas, sacó un cuaderno negro de cuero gastado. Lo guardó bajo su chaqueta y se incorporó, dispuesto a salir antes de que alguien notara su ausencia. Pero al girarse hacia la puerta, una voz helada lo detuvo. ¿Y tú qué crees que estás haciendo? Era uno de los hombres de Ramiro, un tipo alto y flaco con mirada de serpiente. Tenía un cigarro colgando de la comisura de los labios y una pistola asomando bajo la chaqueta. Se acercó despacio, evaluándolo. No te he visto antes. Él intentó mantener la calma. Solo estaba buscando el baño. El tipo sonrió de lado. Claro, el baño, justo detrás de la barra. ¡Qué coincidencia! En ese instante, Ramiro salió de la trastienda, con las cartas aún en la mano. Su mirada se clavó en él como un cuchillo. Mira quién tenemos aquí, el héroe del otro día. Sintió que el sudor frío le corría por la espalda. Ramiro se acercó despacio, rodeándolo como un depredador. ¿Y qué hace un héroe husmeando en mi bar? No respondió. Solo pensaba en la salida, en los pasos que tendría que dar para llegar a la calle antes de que Ramiro notara el bulto bajo su chaqueta. Pero Ramiro no le dio tiempo. Le arrancó la chaqueta de un tirón y el cuaderno cayó al suelo, golpeando con un sonido sordo. El silencio se volvió denso. Los ojos de Ramiro se oscurecieron. Acabas de firmar tu sentencia, amigo. El cuaderno quedó en el suelo como una pieza de evidencia que lo condenaba sin apelación. Ramiro lo miró con una calma inquietante, agachándose lentamente para recogerlo. Pasó la mano por la cubierta de cuero negro, como quien acaricia un tesoro, y sonrió de forma peligrosa. ¿Sabes lo que llevas aquí?, dijo, levantando el cuaderno frente a él. Esto es mi vida entera. Y acabas de intentar robármela. El lugar se volvió un círculo cerrado de miradas hostiles. Los hombres que jugaban cartas en la trastienda se habían acercado, bloqueando la puerta. Uno de ellos cerró el cerrojo con un sonido seco. El flaco del cigarro, todavía con su pistola a medio mostrar, se acomodó detrás de él, cortándole cualquier intento de escape. Él tragó saliva. No vine por ti, Ramiro. Vine por alguien que no merece estar en tus manos. Ramiro arqueó una ceja, fingiendo no entender. ¿Alguien? Luego rió. Ah, ya veo. La dulce Ana. Siempre tan orgullosa, pero tan necesitada. Ese nombre en su boca fue suficiente para encender algo dentro de él. Dio un paso hacia adelante, pero uno de los matones le puso la mano en el pecho, empujándolo hacia atrás. Ramiro se acercó tanto que podía oler el alcohol en su aliento. Tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo, amigo. Ella me debe. Me pertenece hasta que yo diga lo contrario. Ella no te pertenece, respondió con voz firme, aunque por dentro la adrenalina lo estaba devorando. Nadie te pertenece. La sonrisa de Ramiro desapareció.
Con un movimiento brusco, lanzó el cuaderno a uno de sus hombres y soltó un puñetazo que le golpeó directo en la mandíbula. El impacto lo hizo tambalearse contra la barra. Antes de que pudiera reaccionar, otro golpe lo alcanzó en el abdomen, robándole el aire. Los matones lo rodearon como lobos, lanzando golpes y empujones. En medio del caos, su mente se aferró a una sola idea. No podía irse de allí sin ese cuaderno. El flaco del cigarro, confiado, lo sujetó por el cuello de la chaqueta para arrastrarlo hacia la trastienda. Y fue entonces cuando la oportunidad apareció. Con todas sus fuerzas, lo empujó contra una mesa, haciendo que las botellas se estrellaran en el suelo. Usó ese segundo de distracción para lanzarse sobre el hombre que tenía el cuaderno. Le arrancó el libro de las manos y corrió hacia la puerta. Pero el cerrojo estaba echado. Sentía los pasos pesados detrás de él, la respiración de Ramiro cada vez más cerca. En un acto desesperado, agarró una silla y la lanzó contra una ventana lateral. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Sin pensarlo, se lanzó al exterior, cayendo sobre un montón de cajas mojadas por la lluvia. El frío de la noche lo golpeó al mismo tiempo que el dolor en el costado. No tuvo tiempo de revisarse. Escuchó los gritos dentro del bar y vio a 2 de los hombres intentando salir por la puerta principal. Se incorporó y corrió hacia el callejón más cercano, sujetando el cuaderno contra su pecho como si fuera una reliquia. La lluvia empezaba a caer con fuerza, borrando sus huellas y nublando las luces de las farolas. Atravesó callejones, saltó sobre charcos y esquivó contenedores, con el eco de pasos persiguiéndolo cada vez más lejos. No sabía cuánto tiempo corrió, solo que no podía detenerse. Cuando por fin se detuvo, jadeando, estaba en una zona industrial abandonada, lejos del bullicio del barrio. Se apoyó contra una pared húmeda, intentando recuperar el aliento. El cuaderno seguía en sus manos, intacto. Lo abrió apenas, viendo páginas y páginas llenas de nombres, cantidades, direcciones, un registro minucioso de todas las operaciones ilegales de Ramiro. Cerró el libro y lo abrazó con fuerza. Sabía que tenía en sus manos el arma que podía destruirlo, pero también sabía que, a partir de ese momento, Ramiro lo cazaría como a un animal herido. Y mientras la lluvia empapaba su ropa, una sola pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a Ana? ¿Y al niño? El amanecer lo encontró sentado en un banco del parque, con el cuaderno todavía entre las manos, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. No había dormido ni un segundo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ramiro acercándose, su voz venenosa diciendo que Ana le pertenecía. Sabía que con ese cuaderno podía ir a la policía, pero también sabía que Ramiro no era un hombre cualquiera. Tenía contactos en todos lados, incluso dentro de la ley. Entregarlo así, sin más, podría ser una sentencia de muerte para él, para Ana y para el niño. Sacó el teléfono varias veces, dudando en llamar a Ana, pero cada vez lo guardaba de nuevo. No sabía si ella estaría dispuesta a recibirlo después de lo que había pasado. Sin embargo, la decisión le fue arrebatada cuando, a media mañana, la joven de cabello rizado apareció en el parque y se sentó junto a él. «Sé lo que hiciste anoche», dijo sin mirarlo. «Y sé que ahora estás en problemas más grandes de los que imaginas». Él la miró con cansancio. «Tengo el cuaderno. Esto puede acabar con Ramiro». Ella negó despacio. «O puede acabar contigo antes de que lo abras otra vez. No subestimes lo que ese hombre es capaz de hacer». «¿Por qué me lo adviertes?», preguntó él, desconfiado. La joven lo observó unos segundos y luego bajó la voz. «Porque Ana no te lo dirá, pero ese niño». Se detuvo, como dudando si debía continuar. Él sintió como el corazón se le aceleraba. «¿Qué pasa con el niño?». Ella suspiró, como si le pesara cada palabra. «No es hijo de Ramiro, pero tampoco es lo que crees. Es». Un sonido la interrumpió. Ambos se giraron y vieron, al otro lado del parque, a 2 hombres observándolos desde la distancia. No se movían, solo los miraban. La joven se puso de pie enseguida. «Nos encontraron. No digas mi nombre, y por lo que más quieras, no vuelvas a este parque». Se alejó rápido, dejando a él con un nudo en el estómago y 1000 preguntas más que respuestas. Los 2 hombres empezaron a caminar hacia él. Sin pensarlo, se levantó y se perdió entre la gente que comenzaba a llenar las calles, cuidando de no soltar el cuaderno. Pasó el resto del día moviéndose de un lugar a otro, evitando rutas obvias, hasta que finalmente decidió ir a buscar a Ana al bistró. Entró justo cuando ella salía de la cocina, y lo miró con una mezcla de alivio y enfado.
¿Estás loco? Susurró. Ramiro está como una fiera. Dice que si no devuelves lo que te llevaste, vendrá por ti y por todos los que toques. Él dio un paso hacia ella y habló con un tono que mezclaba urgencia y súplica. Ana, necesito saber la verdad. ¿Quién es ese niño? Ana lo miró fijamente, con los labios apretados, y después de unos segundos que parecieron horas, respondió. No es solo mi hijo, es tuyo. Las palabras lo golpearon como un puñetazo invisible. Todo el ruido del lugar desapareció. Solo podía escuchar el eco de esa frase rebotando en su cabeza. Sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Las manos le sudaban, y por un instante no supo si estaba respirando. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Logró balbucear. Ana lo sostuvo con la mirada, sin apartarla ni un segundo. Es tu hijo. Y antes de que empieces a hacer cálculos, nació después de que te fueras. Él retrocedió un paso, como si necesitara distancia para procesar. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Preguntó con un hilo de voz. Ana cruzó los brazos, con un gesto que era mitad defensa, mitad dolor. Porque cuando supe que estaba embarazada, tú ya no eras el hombre que yo había amado. Ya estabas metido en tu mundo de lujo, rodeado de gente que no tenía nada que ver con nosotros. ¿Qué iba a hacer? ¿Pedirte que dejaras todo para criar a un hijo que probablemente no querías? Él sintió que las palabras lo atravesaban. Eso no es cierto. Ana negó lentamente. Sí lo es. No te engañes. Yo te conocía mejor que tú mismo. Y sabía que si volvías, sería porque las cosas en tu mundo perfecto se habían roto, no por nosotros. Se quedó en silencio, tragando la culpa que se le acumulaba en la garganta. ¿Y Ramiro? Preguntó finalmente. ¿Qué papel juega en todo esto? Ana apartó la mirada, como si le costara responder. Cuando nació, yo estaba sola. Trabajaba en 2 sitios para poder mantenerlo, pero no alcanzaba. Ramiro apareció ofreciéndome un préstamo sin intereses, como él lo llamó. Pensé que podría pagarlo rápido, pero cada mes inventaba una nueva razón para aumentar la deuda. Cuando me di cuenta, ya estaba atrapada. ¿Te ha hecho daño? Su voz salió más grave de lo que esperaba. Ana lo miró otra vez, con una chispa de orgullo en los ojos. No de la forma en la que crees. Pero ha usado al niño como amenaza cada vez que he intentado liberarme. Por eso nunca me fui. Él apretó los puños. Entonces tenemos que terminar con esto ahora. Ana sonrió con amargura. ¿Y qué piensas hacer? ¿Ir con ese cuaderno a la policía y esperar que todo se solucione? Ramiro tiene amigos en todas partes. Si se entera de que tú y yo estamos detrás, no habrá lugar donde escondernos. Se acercó un paso más, bajando la voz. Entonces nos vamos. Los 3. Hoy mismo. Ana lo miró como si esa idea fuera imposible. ¿No entiendes? No es tan fácil. Si desaparecemos sin pagar, no nos buscará para asustarnos, nos buscará para borrarnos. En ese momento, la campanilla de la puerta del bistró sonó. Ambos se giraron. Ramiro estaba ahí, apoyado en el marco, sonriendo como si todo fuera un juego. ¡Qué reunión tan íntima!, dijo, entrando con pasos lentos. ¿Me invitan a la conversación, o prefieren que escuche desde aquí? El silencio que se instaló era tan denso que parecía que el aire se había vuelto plomo. Ana no se movió. Él sintió como la adrenalina volvía a recorrerle las venas. Ramiro dio un par de pasos más, y su mirada se detuvo en él. Creo que tienes algo que me pertenece. Ramiro avanzó hasta quedar a menos de 1 metro, con esa sonrisa de depredador que ya había visto antes. Dame el cuaderno, dijo con calma, y quizá olvide que intentaste robarme. Él lo miró directo a los ojos. No voy a devolvértelo. El silencio se quebró como un cristal. Ramiro dejó escapar una risa breve, pero sus ojos se oscurecieron. Sabes que con ese cuaderno no llegarás muy lejos. La policía, mis contactos, todos trabajan para mí. Y cuando termine contigo, iré por ella y por el niño. Ese último detalle fue suficiente para borrar cualquier duda. Sin apartar la mirada de Ramiro, sacó el cuaderno de su chaqueta y lo sostuvo en alto. Si me tocas, este cuaderno no valdrá nada para ti, porque ya hice copias. La mueca de Ramiro se endureció. Mientes. Pruébame, replicó él, con una seguridad que ni él sabía de dónde había salido. Por un instante, nadie se movió. Ana observaba con el corazón en la garganta. Sabía que un solo gesto de Ramiro podía acabar con todo. Pero algo en su mirada cambió. No era miedo, sino cálculo. Él dio un paso más y habló en voz baja, solo para Ramiro.
Si me dejas ir con ellos, nadie verá estas páginas. Ni la policía, ni tus enemigos. Este libro desaparece, y tú sigues reinando en tu pequeño imperio. Ramiro lo evaluó durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con un gesto seco, hizo una seña a uno de sus hombres, que esperaba en la puerta. Váyanse. Su voz era fría, pero cargada de amenaza. Si los vuelvo a ver, no habrá trato que los salve. No esperaron una segunda orden. Él tomó la mano de Ana y salieron del bistró, sintiendo la mirada de Ramiro clavada en sus espaldas hasta perderlo de vista. Horas después, en una terminal de autobuses casi vacía, Ana se sentó con el niño dormido sobre sus piernas. Él estaba junto a ella, con el cuaderno aún en sus manos. Lo miró por última vez antes de arrancar todas las páginas y arrojarlas a un contenedor de metal, donde una pequeña fogata improvisada las convirtió en cenizas. ¿Seguro que quieres destruirlo?, preguntó Ana, todavía incrédula. Él asintió. No voy a pasar el resto de mi vida huyendo, y tampoco voy a arriesgar la tuya ni la de nuestro hijo. Por primera vez en años, Ana lo miró sin rabia, con un destello de la mujer que él había conocido. No era perdón, pero sí una grieta por donde podía entrar la esperanza. El motor del autobús rugió. Mientras se alejaban de la ciudad, las luces quedaban atrás, cada vez más pequeñas. Afuera, la noche se extendía como un camino interminable. Él tomó la mano de Ana, aunque no sabía a dónde llegarían, si sabía que no volvería a dejarla sola. Y en algún lugar de esa ciudad, Ramiro observaba desde su ventana, con una copa en la mano y una sonrisa oscura, murmurando para sí. Esto todavía no ha terminado. Dicen que Dios nunca llega tarde, que siempre actúa en el momento justo, aunque nosotros no lo entendamos. Y quizás esta historia sea prueba de ello, de cómo, incluso en medio del miedo, la amenaza y la oscuridad, Él abre un camino para quienes tienen el valor de dar un paso hacia la verdad. Porque a veces, las segundas oportunidades no vienen envueltas en flores, vienen en forma de lucha, de lágrimas y de decisiones difíciles. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega esta familia que estamos formando aquí. Porque, al final, lo que une a las personas no es el lugar donde están, sino las historias que las hacen creer, luchar y nunca rendirse.